Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del módulo Técnica Legislativa Comparada. En esta parte me voy a referir esencialmente a lo que son las formas de construir legislación en el mundo anglosajón y en el mundo europeo. En lo que respecta a esta última parte, es decir, al mundo europeo, es bueno hacer una distinción. La primera, separar la construcción legislativa en la Unión Europea, y la segunda, ver la construcción legislativa, la redacción legislativa en los países de este continente. Decir respecto a la legislación, a la construcción normativa en la Unión Europea, esta se va a guiar, se va a tener el elemento a partir del Tratado de Lisboa, que va a dar a sus tres órganos una suerte de principios que van a virar, van a alumbrar, van a orientar el rumbo de la legislación en el Parlamento Europeo. Estos principios básicamente se van a sintetizar en tres elementos. El primer elemento, la claridad; el segundo elemento, la concisión; y finalmente, la precisión. Esta guía, estos principios que va a darse la Unión Europea, va a servir para la construcción normativa de sus tres órganos importantes. Me refiero al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea. Esta guía que ellos van a actualizar después en otros tratados va a permitir darles una luz, una pauta en la construcción normativa de los acuerdos que ellos llegan. Paso ahora a lo que es la técnica legislativa en el mundo anglosajón. El planteamiento actual de la técnica legislativa sobre bases científicas en el plano europeo tiene lugar en el ámbito de la lengua germana. La lengua germana nos va a permitir caracterizar, nos va a permitir relevar, nos va a permitir dar mejores luces a una adecuada técnica legislativa. El mundo germano va a apostar, va a ser caracterizado por una fuerte apuesta a la racionalización de la vida social como respuesta al drama de la Segunda Guerra Mundial. Concluida la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental va a quedar en cenizas. Ellos van a ser testigos de que si no se racionaliza el poder en términos de límites, establecimiento de derechos y una redacción adecuada de las normas, claras, precisas y concisas, sin ambigüedades para la población, esto puede tornarse en un caos. Con esa experiencia que tuvo particularmente Alemania, va a permitirse, van a esforzarse, van a con mayor prontitud y con mayor fuerza parámetros que van a permitir en definitiva construcción más adecuada, más democrática de las leyes. Aquí destaca una obra muy importante del autor suizo Peter Noll en 1973. El mundo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, va a darse una suerte de parámetros más claros, más técnicos, más precisos para la construcción del derecho en el marco de su horrorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Aclarada la forma en cómo se va preocupando el mundo europeo en la legislación, en la calidad de las leyes, en una mejor redacción para poner con claridad meridiana límites al poder y el establecimiento de derechos, va a erigirse dos corrientes importantes que van a permitir al mundo una construcción legislativa más oportuna, más clara y más democrática. La divido en dos partes. Por un lado va a tener una fuerza muy importante el mundo anglosajón, con Inglaterra a la cabeza, pasando por Estados Unidos, finalmente Canadá. Y por otro lado también va a estar la vertiente europea.
En lo que respecta al mundo anglosajón, Inglaterra va a ser la pionera y la con más antigua tradición, con su oficina del cónsul parlamentario, que va a ser inaugurada, que va a ser institucionalizada el año 1869. Después va a haber el acta de interpretación del año 1889, el Renton Report del año 1975 y el acta de interpretación del año 1978. Aquí hay que destacar el primero, la oficina del cónsul parlamentario de 1869. Esta oficina va a ser creada justamente para concentrar expertos, o al menos, o mejor dicho, para formar expertos en redacción legislativa. Dicen algunos autores que en esta oficina, para ser asesor legislativo, tenías que formarte al menos 3 años y luego recién podías pasar en la calidad de asesor para la redacción legislativa. Este centro cobra mucha importancia porque va a ser el primero en el mundo, el primero en el mundo que va a contar con eruditos parlamentarios en términos de redacción legislativa. Luego, por supuesto, otro país que va a tener bastante visibilidad va a ser Estados Unidos. Y es probable que el primer estudio orgánico de la técnica legislativa haya sido esta obra, o mejor dicho, este centro, Legislative Drafting, ¿no?, de 1916, del profesor Ernst Freund. Quizás bajo la influencia de sus ideas, ya en 1918 se creó en la órbita del Congreso un servicio de la elaboración de leyes que en 1924 se transformó por ley del Consejo Legislativo con las siguientes funciones. Es decir, Estados Unidos a partir de 1924 va a tener una oficina especializada que va a permitir en definitiva una legislación más adecuada, como fue el caso de la oficina del cónsul parlamentario inglés del año 1869. Esta oficina especializada que se erige en el Congreso de los Estados Unidos va a tener ciertas funciones que van a permitir en definitiva una adecuada legislación. La primera va a estar vinculada a la precisión y la claridad de la intención de la voluntad del legislador. Es decir, que las pautas que van a dar en esta oficina van a servir, o al menos van a tener la finalidad de precisar y aclarar la intención o voluntad del legislador revestida de un parámetro normativo, es decir, una construcción normativa, una racionalización del poder en términos normativos precisos y claros. Un segundo elemento va a ser precisar el lenguaje de la ley. Precisar el lenguaje de la ley es muy importante, pues de la interpretación que se haga esta va a determinar los actos consecutivos y en definitiva la impartición de justicia. Un tercer elemento va a ser ordenar metódicamente la ley. Esto supone la organización no solo en términos de contenido de la ley, sino principalmente va a permitir construir legislación de forma ordenada, es decir, virando por libros, secciones, subsecciones, capítulos, o mejor dicho, títulos, capítulos, subsecciones y finalmente el parámetro legislativo más importante que va a ser el artículo. Ordenar metódicamente la ley. Luego, otra finalidad que va a tener la oficina especializada de los Estados Unidos, erigida en la década de los 20, va a ser estudiar los aspectos técnicos y administrativos para facilitar la aplicación de la ley. Estudiar, dice, aspectos técnicos y administrativos para facilitar la aplicación de la ley. Es decir, una ley generalmente va a implicar aspectos de movilidad administrativa y aspectos de movilidad financiera. La ley no solo es una redacción, no solo tiene que permitir una redacción adecuada, sino también en la construcción normativa se debe estudiar los aspectos técnicos y administrativos para una aplicación más fluida de la ley. Muchas leyes, como ustedes muy bien saben, por más buenas que sean, si no tiene
un colchón financiero y un curso administrativo van a ser difíciles en su implementación. De ahí que esta oficina de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, una de las finalidades, una de sus funciones va a ser justamente que antes de la aprobación legislativa, antes de la construcción legislativa, se tenga estudios de los aspectos técnicos y de los aspectos administrativos. Finalmente, una de las últimas funciones que tenía esta oficina es preparar los argumentos legales para que sean empleados en los despachos de las comisiones del Congreso. Es decir, preparar toda la argumentación legal para decir, ¿es viable o no es viable esta legislación? Canadá, que también pertenece al mundo anglosajón. En Canadá el procedimiento legislativo cuenta con dos etapas. Una primera etapa diseñada para una propuesta política acerca de la cuestión tratada y el diseño del propio texto legal. Es decir, una propuesta política, en qué consiste, para qué es, cuál es la importancia, y un propio texto legal, es decir, un proyecto ya escrito. En esta segunda parte, por supuesto, ingresa con mayor vigor lo que es la técnica legislativa. La técnica legislativa en el panorama de Europa continental. Cerramos ya lo que es el mundo anglosajón, con Inglaterra a la cabeza, Estados Unidos después y finalmente Canadá. Ahora explico lo que es la técnica legislativa en el panorama de Europa continental. La área germana, que va a estar conformada por Alemania, Austria y Suiza. El área francófona, que va a estar con Francia y Bélgica, y otros países de Europa como España e Italia. En lo que respecta a la área germana, es decir, Alemania, Austria y Suiza, configuran el área donde el movimiento de la técnica legislativa tuvo su origen, ya por las razones que les había expresado inicialmente, y donde muestra mayor desarrollo en los tres planos mencionados, es decir, en el plano institucional, en el plano académico y en el plano normativo. En Alemania, ya desde 1973, se desarrollan una abundante bibliografía y actividad académica sobre técnica legislativa, que en definitiva han llevado a que el profesor Valentin Petev proclame, algo muy importante, algo muy interesante, proclame la constitución de una ciencia de la legislación. Es decir, el mundo alemán había avanzado tanto que al final, luego de hacer bastante estudio, este profesor Valentin Petev había proclamado la constitución de una nueva ciencia de legislación, lo que de pronto podemos llamar la legística. Además que la Corte Constitucional alemana ha establecido en los fallos recientes ciertas exigencias de método o racionalidad legislativa como criterio de control de constitucionalidad de las leyes. Esto supone que el trabajo del Parlamento sea más técnico, es decir, desde la Corte Constitucional va a ordenar, va a sugerir, va a gravitar en el Parlamento en dos elementos. Por un lado, método, por otro lado, parámetros de racionalidad legislativa como primeros criterios de control de constitucionalidad de las leyes en Alemania. Ahora seguimos en el plano de Europa continental y me voy a referir al área francófona, es decir, a los países de Francia y Bélgica. En Francia la legislación siempre estuvo ligada a la codificación acorde con el gran peso que tuvo el Código Civil. En la práctica, el control técnico de la legislación corre a través del Consejo de Estado vinculante al Parlamento. Es decir, aquí Francia, con esta tradición codificadora que inaugura en el mundo además la era de la codificación, va a tener una notable importancia. Si ustedes revisan el Código Napoleónico de 1804, este va a estar ordenado de una manera muy técnica. Por lo tanto, esto va a gravitar y va a permitir a los demás países tener un mayor criterio en la construcción de los grandes códigos que van a regular la vida civil, el derecho penal y otras áreas del derecho.
Francia aquí va a tener una suerte de guía en esta pionera labor de la era de la codificación. En el plano académico, en Francia, en el año 1977, se crea la Escuela Nacional de Administración, donde también se forma en redacción legislativa. Es decir, Francia en el año 1977, crea una escuela para una adecuada administración. Una cápite, una parte de esta escuela se va a ocupar sobre redacción legislativa, lo que supone parámetros de técnica legislativa. En Bélgica, la creación del Consejo de Estado, que va a ser por ley del 23 de diciembre de 1946, incorpora una sección de legislación que se encarga de pronunciarse sobre proyectos de ley y decretos. Esto supone también un parámetro de institucionalización de la técnica legislativa en estos países. De ahí que un estudio adecuado de la técnica legislativa va a tener esas tres vertientes. Un plano académico, un plano institucional y un plano de desarrollo con lo referido a los centros de enseñanza, a los centros de especialización, desde los parlamentos y en algunos casos desde el gobierno de algunos países, como es el caso de Bélgica y también de Francia. Entre otros países del mundo de Europa continental va a estar España e Italia. En España, amigos, en 1985, y esto es muy importante, esto es un hito muy importante para los países de América Latina. En España, en 1985, va a empezar a funcionar, y en Barcelona, el grupo de estudio de técnica legislativa que se va a denominar el Grupo Gretel. El Grupo Gretel, que hasta ahora está vigente, va a ser dirigido en sus inicios por el jurista Pablo Salvador Coderch, que él, en su trayectoria, va a venir a producir trabajos de interés, por un lado teórico, doctrinario, de lucubraciones teóricas relativas a la construcción, a la elaboración de la legislación, y por otro lado, en un plano más práctico. Por otro lado, también en el caso de España, se va a crear el Centro de Estudios Constitucionales, esto funciona en Madrid, y estos van a llevar a cabo estudios teóricos que a la postre determinaron la aprobación de un conjunto de directrices sobre la forma y estructura de los proyectos de ley. Es decir, en el caso español, la entidad más importante especializada en la construcción legislativa, con parámetros científicos, técnicos, con estudios importantes como aporte al mundo de habla hispana, va a ser el Grupo Gretel, seguido por el Centro de Estudios Constitucionales, que van a permitir dar un bagaje teórico y práctico para una adecuada legislación, esta vez en España. En Italia, a partir de 1986, luego de un largo proceso teórico y de informes al Parlamento, se realiza la formulación técnica de los textos legislativos. Va a ser un documento en el cual nos va a permitir dar a los italianos pautas de construcción de textos legislativos. Como verán, amigos, en esta segunda parte del módulo hemos visto estas dos corrientes de la técnica legislativa comparada y cómo se va institucionalizando ya en el mundo anglosajón con la oficina del cónsul parlamentario, ya en el mundo de Europa continental, con Alemania, con España, el Grupo Gretel. De esta manera terminamos y cerramos la segunda parte de lo que es el módulo Técnica Legislativa Comparada.